Entonces, por eso digo que basta con que tengan una idea. Alguien puede decir, ¿sabes que yo quiero hacer una cuestión así como esa? Y le voy a poner alguna medida acá. 3,5, esos son metros. Todo esto está en metros, 4,5 y 8. Esto es 3,5 y 3,5. ¿Ya? O sea, con eso que tengan ya es suficiente. Entonces aquí vamos a indicar que este es el eje A, este es el eje B y este es el C. Como acá le voy a poner el eje 1, 2, 3 y como este tramo es muy largo yo le voy a agregar un eje 4, 5. ¿Ya? Esas son las plantas de este producto. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esa planta es estructurarla. Ustedes pueden tener plantas arquitectónicas, ¿ya? Una planta de arquitectura, y podría ser un poquito más fácil, pero probablemente tengamos esas líneas simplemente. Entonces, lo que vamos a hacer es estructurarla, es decir, le vamos a indicar aquí dónde quiero poner pilares, dónde quiero poner machones. No vamos a trabajar con muros, porque la idea es que podamos calcularlo. Con muros no vamos a poder hacer ese cálculo. Entonces solamente vamos a usar pilares y machones. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un pilar aquí. Aquí voy a poner otro pilar. Aquí también, como este tramo era muy largo, le voy a poner un pilar aquí. Y acá, en los extremos, le voy a poner un machón un poquito más grande. Aquí también. Y lo mismo voy a hacer abajo, ¿sabes? Esta cuestión es bien. No me voy a complicar mucho la existencia con esto. Y el eje B, como es el eje central, va a estar un poquitito más solicitado. Voy a poner solamente unos machoncitos más grandes. Ahí no me voy a poner nada. O sí, aquí lo voy a poner también un poquito. Ahí. Entonces vamos a indicar que este pilar, va a ser un pilar tipo P1 y este va a ser un pilar tipo P2. Y aquí vamos a tener solamente P1 y P2. Ahí tenemos nuestra planta, entonces ya está totalmente estructurada, así va a ser. Igual le vamos a poner muros, pero muros de albañilería que son más, porque obviamente tenemos que cerrar esta cuestión. Y lo otro que vamos a hacer es, o son las elevaciones. Voy a hacer una sola elevación ya de este sistema. Y voy a tratar de hacer la elevación que para mi gusto es la que va a recibir más carga, que es la elevación del eje P, la del medio. Entonces lo vamos a meter acá abajo. Ahí. Estamos todos.
Ah, el Arturo nomás no pasa. No lo tomo. No. Todo, todo. Pero por eso él nomás no pasa estructura. Entonces estamos haciendo el GP, ¿no es cierto? GP, que está Ah, ya está buscando qué hay ahora. acá. Este es un chiquitito y aquí tenemos un macho macho. Esto, en realidad, esto debería ser ya algo así acá abajo, ¿no? Ahí están indicados entonces los machones en la elevación. Y obviamente que acá arriba van a haber vigas. Aquí también. Ya tenemos definidos los machones, por lo tanto vamos a definir las vigas. Esta va a ser una viga del tipo B2 y esta va a ser una viga B1. Es la del primer nivel, la otra es la viga de la parte de la techumbre. Y para que no sea tan fácil esta cosa, le vamos a poner losas. Entonces acá arriba hay una losa. Arriba la viga, entonces. Y lo mismo va a ocurrir acá arriba. Entonces vamos a poner losas aquí. Y esas losas podríamos hacerlas de alturas distintas, ¿cierto? Pero para no complicarnos, la vamos a hacer de 15 centímetros. Las dos. Pensando en que a lo mejor le vamos a poner después otro piso allá arriba. Entonces vamos a definir algunas cosas. Voy a tratar de ponerla acá arriba para ocupar después esa parte de allá. Vamos a definir que el P1 es de 20 por 20. Que el P2 es de 20 por 60. Que la viga B1 es de 20 por 50 y la viga B2 es de 20 por 40. Ya, ahí tengo definido entonces mi estructura. Esto entonces es la primera parte que van a tener que hacer ustedes de su proyecto. Definir bien su estructura. ¿Qué es lo que van a hacer? Una vez que tengo definido eso, vamos a tener que ver qué cargas son las que va a tener que soportar esta estructura. Pero antes de eso, recuerden ustedes que nosotros podemos evaluar, ¿cierto? Hacer un análisis estructural de esta estructura, es lo que van a tener que hacer ustedes. Pero nosotros cuando hacemos análisis estructural, hacemos análisis de cosas así, como esta. Ahí eso no se parece a esto. Entonces tenemos que hacer lo que se parezca a eso. ¿Cómo hacemos eso? Idealizamos esta elevación, la vamos a idealizar, ¿ya? Como línea nomás. Incluso, bueno, esto no es del todo correcto, pero si yo pongo una línea aquí, en los extremos, en realidad debería dibujarla exactamente en el medio, pero la voy a hacer así. Acá sí que lo puedo hacer acá. Ahí. Y acá arriba también. Acá arriba lo voy a hacer ahí. Entonces las líneas en rojo ahora son las que me van a indicar los ejes de este grupo. Aquí, por ahí. Ahí. Y no me acuerdo qué altura le puse.
7 metros. 3 metros. Entonces tenemos 3 metros acá, 3 metros acá. Y estas distancias entonces van a conservar las medidas que tenemos ahí arriba. O sea, aquí voy a tener 3,5, 4,5. Esto es 8, por lo tanto aquí tendría 4 y 4. Esa es mi estructura. Y para esa estructura entonces es que voy a tener que empezar a ver cuáles son las cargas que tiene que soportar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar lo que se conoce como peso propio. Peso próximo, ¿sí? Peso propio. Ah, propio. O el propio peso. Esto lo pueden revisar ustedes en una norma, la norma, la ISH 1537. Allí aparecen una serie de recomendaciones, bueno, que las vimos la semana pasada, y también están en el apunte, así que en realidad no necesitan ver la norma, pero si tienen opciones de echarle un vistazo, échenle un vistazo. Vale la pena. Pero para hacer eso vamos a tener que dibujarnos nuestro mono. Lo vamos a dibujar acá, de nuevo. Vamos a dibujar el eje, vamos a dibujar un poquito más chico para que porque la pizarra no es muy grande. Bien, esa es. Bien, ¿cómo materializamos ese peso propio sobre la estructura? Lo que tenemos que ver es cuánto pesa cada uno de los elementos que forman parte de ese eje. ¿Ya? Y lo primero que hacemos es ver, por ejemplo, cuánto pesan las vigas. Entonces vamos a calcular el peso de la viga 2. ¿Cuánto pesa una viga 2? La viga 2 pesa su volumen por el peso específico del hormigón. El volumen de esa viga, y lo vamos a hacer por metro, entonces sería 0,2 por 0,4, es decir, el área, ¿no es cierto?, por el peso específico del hormigón. El peso específico del hormigón, de acuerdo a la NSH 1537, debiéramos considerarlo como 2,5 toneladas por metro cúbico. Como tengo aquí metros cuadrados, entonces esto me va a quedar un valor por metro lineal. Entonces sería 0,2 por 4 por 2,5. Eso va a ser 0,2 toneladas por metro. Eso pesa la viga B2 por cada metro. Veamos el peso de la viga 1. Bueno, esa es 0,2 por 0,5 por 2,5.
eso es 0,25, ¿no es cierto? 0,25 toneladas por metro. Ya, ¿y cómo materializamos eso? Ese peso de esa viga en mi estructura. Lo ponemos como una carga. Lo ponemos como una carga uniformemente distribuida. Profe, ¿de qué era el 2,5? El peso específico del hormigón por metro cúbico. 2,5 toneladas por metro cúbico. ¿Ya? Entonces, dice aquí que la viga B1 pesa 0,25 toneladas por metro lineal. Es decir, que eso yo lo puedo poner de esta manera, como una carga uniformemente distribuida a lo largo de todo el eje. Entonces lo voy a poner aquí al lado, sí, porque después esto se va a anular. 0,25. Lo voy a poner así, ¿no? 0,25, ya sabemos cuánto toneladas por metro. En la parte superior va a ser lo mismo, ¿no? Pero en la parte superior es 0,20, ¿no? 0,20 toneladas por metro lineal. Entonces ya tenemos una carga sobre mi estructura. O sea, mi estructura tiene que ser capaz de resistir esa carga, por lo menos, de estos pesos las vigas. Bien, pero ¿qué más ocurre acá? Fíjense en una cosa. Aquí en la planta, nosotros estamos analizando ese eje. Ahí acabamos de poner las cargas distribuidas, que son el peso de las vigas. Pero resulta que nosotros estamos, primero, ¿por qué hacemos esto? Estamos haciendo un análisis plano aquí, ¿ya? Porque en realidad no sabemos hacer más análisis que análisis plano, que lo único que hemos hecho es calcular estructuras planas. Ahora, para evaluar eso, obviamente no lo vamos a hacer a mano, lo vamos a hacer con el software que vimos al final del semestre pasado, con el FTU. Con eso vamos a calcular esta cuestión. Si no, no podríamos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, vamos a evaluar los momentos, las cargas axiales, los cortes, todo eso, y con eso vamos a diseñar cada uno de esos elementos. Esa es la idea. Entonces ya tenemos esa carga distribuida. Y esa carga distribuida corresponde a las vigas. Pero si nosotros miramos acá, en el eje B, hay vigas transversales. Esas vigas también tienen alguna influencia sobre ese eje, obvio, ¿no? Pero no es que aislemos el eje y no pasó nada. No, de alguna manera, por ejemplo, esa viga que está ahí, grandota, de alguna manera influye en ese pilar y de alguna manera influye en el otro. ¿Cómo? Bueno, supongamos, por ejemplo, que la mitad de la viga descarga allá y la otra mitad al otro lado. Bueno, eso es más o menos así en la práctica, ¿no? Si colocamos una viga sobre dos pilares, obviamente se distribuye la carga a ambos lados. Entonces, si tenemos aquí esta viga, esta de acá y esta de acá, obviamente que la mitad de esta viga va a influir sobre ese punto y la mitad de la otra también. Ahora, las vigas miden 3,5 metros cada una, así que aquí la mitad es 3,5 y ahí la otra mitad, es decir, al final son 3,5 metros de viga que van a influir en este punto, y ese punto es este. Si lo miramos en el eje ahora, aquí está la viga, para acá, ¿no es cierto? Así que aquí hay una influencia de una viga que mide 3,5 metros y que va a actuar en este punto, el peso de esa viga. Ahora, ¿cuánto pesa esa viga? ¿O cuánto pesan 3,5 metros de viga? Por eso
peso propio por 3,5. El peso propio por 3,5, obvio. Y el peso propio, por ejemplo, de la viga del primer nivel es 0,25. Si eso lo multiplicamos por 3,5, entonces... Lo señalamos como una carga puntual. Exactamente. Entonces sería 3,5 por punto 25. Eso me da 0,875. Es decir, aquí entonces me va a aparecer una carga puntual que vale 0,875. Bueno, lo mismo va a ocurrir acá, lo mismo va a ocurrir ahí y lo mismo va a ocurrir ahí. O sea, aquí entonces también vamos a tener 0,875. Aquí también 0,875 y aquí también 0,8. Aquí al medio no, porque ahí no hay viga. Ahí tengo un pilar. En la parte superior va a ocurrir lo mismo. Pero en la parte superior, esto vale 0,2. 0,2 por 3,5, eso es 0,7, ¿no? Entonces acá arriba también voy a tener cargas puntuales que valen 0,7. 0,7 y 0,7. Ya empezamos a llenar nuestra estructura con fuerzas que me generan los propios elementos. Y parece que ahí estamos listos con la viga. ¿Qué más influye sobre esto? Los pilares. Los pilares. Los pilares también obviamente van a generar carga. ¿Y de qué manera van a generar esa carga? Bueno, hay varias formas de considerar. Hay algunos que dicen, bueno, este pilar que está aquí obviamente descarga ahí, en ese punto. Este pilar de acá descarga ahí, este allá, etc. Y este descarga allá abajo. ¿Ya? Lo mismo ahí. Pero eso, en realidad, que este pilar descargue directamente acá abajo, no me afecta en nada la estructura. Eso no es así. Todos los pilares influyen en el comportamiento de la estructura. Pues si yo pongo todo el peso de esta columna acá abajo, va a influir en las fundaciones obviamente, pero no en la estructura misma. Y lo que yo quiero en realidad es evaluar una estructura a prueba de todo. Entonces lo que se hace usualmente es tomar solamente la mitad de la columna. Esa mitad actúa ahí y la otra mitad actúa allá arriba. Y lo mismo pasa acá. La mitad de esta columna actúa ahí y la otra mitad allá abajo. Entonces así disminuyo un poco la parte que va a actuar directamente en la base. Ahora, eso no afecta a las fundaciones porque al final el peso va a llegar igual a la fundación. Pero sí me genera una situación un poquito más compleja aquí, en este eje y en este eje. Porque si yo pongo toda la carga aquí, le quedaría como que si no hubiera columna. Eso significa entonces que ahora lo que tengo que hacer es calcular cuánto pesa la columna. Cuánto pesa una columna por metro lineal y después veo cuántos metros de columna necesito en cada caso. Entonces el peso del pilar 1, el pilar 1 es de 20 por 20, o sea 0,2 por 0,2 por 2,5. Eso es 0,1. 0,1 tonelada por metro. Y después tengo el pilar P2, que es 0,2 por 0,6 por 2,5. 0,3. 0,3.
Bien. Entonces, ahora necesito ver cómo influyen entonces estas columnas sobre mi eje central. Ya dijimos que la mitad de esta columna va a actuar aquí, la otra mitad allá arriba y la otra mitad abajo. Y la mitad de eso, la mitad de arriba y la mitad de abajo son 3 metros. Entonces será el P2 por 3. Vamos a poner otro color para que la cosa... Bueno, lo voy a poner con rojo nomás porque estamos viendo el peso propio. Entonces la voy a dibujar aquí al ladito. Ahí. Esto que está aquí al lado corresponde al peso de la columna. En este caso es la columna 2. Y es 0,3 por 3 metros, o sea, es 0,9. 0,9. Y si aquí es 0,9, entonces acá abajo será 0,45 y acá arriba será 0,45. Y eso mismo ocurre acá, en cada eje. En este primero, obviamente. Aquí, acá. O sea, en todo es 0,45 la parte superior, 0,9 acá. 0,9, 0,9, 0,45, 0,45, 0,45, arriba igual, 0,45, 0,45 y 0,45. Pero aquí también tengo un pilar, ese es más chiquito. Ese pesa 0,1 tonelada por metro. Por lo tanto, acá entonces, a multiplicarla por 3, tendremos 0,3. Y aquí 0,15. Y acá arriba también 0. Y ahora entonces tenemos ya incorporado el peso de las vigas y el peso de las columnas. ¿Qué más nos falta? Las losas. Las losas. Las losas, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se comportan las losas? ¿Cómo manejamos eso? Hacer una estructura cuadrada. Se usa el momento de inercia para las losas, hacer una estructura cuadrada. ¿No? Ya, alguien podría decir, bueno, acá dividamos las partes, ponemos esta puerta para allá. Podría ser, ¿ya? Pero en realidad lo que se hace es lo siguiente. Lo vamos a hacer con un poquito. Se hace una distribución de este tipo, ¿ya? Donde toda esta zona descarga sobre esa viga, esta zona descarga sobre esa viga. Y lo mismo para la parte superior, ¿cierto? Entonces lo que se hace es establecer un valor aquí que llamamos QL y acá un QS. Y eso para todas las losas. ¿Ya? Todas las losas las hacemos igual. Por ejemplo, acá tenemos una losa más grande. Esta será así. Porque aquí no hay viga. Acá abajo también. Estas que son losas cuadradas en realidad debiera ser algo así. O sea, aquí solamente tengo establecido lo que es un Q sub S. Acá tengo un Q sub S, un Q sub S. Y lo que tenemos que hacer es determinar, bueno, cuánto valen esos Q S y esos Q L. Entonces, para una losa cualquiera, entonces la situación sería algo así. Aquí tenemos entonces un QS, acá tenemos un QL. La idea es que esta distancia es S y esa distancia es E. El lado más largo entonces y el lado más corto. Entonces, en la parte inferior, o sea, en la parte menor, hacemos una distribución triangular. Y en la otra parte, una
una distribución trapezoidal. La situación es la siguiente. Hagámoslo con otro color. Hagámoslo con rojito. Entonces la idea es que esta parte de la losa me genera una distribución de este tipo. Y eso va a ir sobre la viga. Y lo mismo va a ocurrir acá. En el estricto rigor es una distribución triangular, ¿no es cierto? No es, pero se asume que es uniforme, ¿no? Es más fácil de evaluar. Entonces el QS lo vamos a calcular con el Q de la losa dividido entre 3. Y me parece que me faltó algo. Que ya después me voy a acordar, porque ahora no me acuerdo. Y cuando me acuerde va a ser a lo mejor demasiado tarde. Que me faltó un datito ahí. Pero bueno, dejémoslo así por mientras. Ahora, ¿qué es lo que es el Q de la losa? Es el peso de la losa por unidad de superficie. El Q de la losa, entonces, es igual al espesor de la losa, pero 15 por 2,5 por el gamma del hormigón. Entonces el QS acá es igual. ¿Cuánto es igual? El punto 15 por 2.5. 0,375 dividido en 3, 0,125. Estos son toneladas por metro cuadrado. Y me falta un dato ahí, pero en el minuto no me puedo acordar. ¿Ya? Ya, y el otro valor, el QL se define como el QS por 1,5 menos epsilon dividido en 2 y esto al cuadrado. ¿Qué es eso del E? Creo que es así. ¿Cómo? ¿Qué es eso del E al cuadrado? ¿Qué era? Ese E no lo hemos definido. A ver. Pero el E es simplemente S partido por S. Ah, ya. ¿Ya? Eh, Ya, esa es la situación. Ese es el cuello. Ya, no me voy a tirar ningún recaso en eso, pero esta es la fórmula que me falta un término. Y me parece que el término que falta es ese dividido en 2, pero se lo voy a arreglar en el apunte para que lo chequen. Vale. Entonces, con esto entonces lo que vamos a hacer es evaluar la distribución de la carga de la losa sobre las vigas. O sea, aquí vamos a tener una carga adicional entonces sobre las vigas. Bueno, esto da, si lo calculamos, en realidad lo tengo calculado, lo puedo notar. QS y el QP.
Pero el QL en realidad ese va a variar, pues, dependiendo de la losa. Claro. O sea, eso lo tenemos que calcular para cada losa. Si se fijan estas losas, y aquí conviene incluso enumerar las losas. Entonces, la 102, la 105 son iguales. La 103 y la 106 también son iguales. La 101 y la 104 también son iguales. ¿Ya? Así que ahí podemos aligerar un poco el cálculo. Pero fíjense que la 101 y la 102 solamente tienen un QS para cada lado. Así que eso ya está resuelto. Los QS dependen solamente del Q de la losa y del S, si es ese partido casi seguro, pero no quiero. Pero el QL va a variar entre estos dos. El QL aquí va a ser distinto al de esta otra. ¿Ya? Entonces tomemos el de la primera, la 102 y la 105. Entonces para esa tenemos el S que es 3.5 y el L es 4.5. Por lo tanto, este epsilon es 7,0, o sea, 0,77777. ¿Ya? Anotemos. Entonces, losas 102 y 104. S 3,5, L 4,5. Por lo tanto, ahí sí lo vamos a calcular directamente todo eso, porque ya tenemos el dato, ¿no es cierto? X cuadrado, entonces, dividido en 2. Esto me da un L 0,140 y 0,015 toneladas. Entonces, ¿por qué los a 102 y 104? O sea, 101, ¿no? 105. Ah, 102. La 102 y la 104. Tienen un QL de 0,15. Ahora la 103, losas 103 y 106, el S sigue siendo 3,5, pero el L es 8. Por lo tanto, ahí lo que tenemos entonces 3.5 dividido en 8 dividido al cuadrado dividido en 2 menos 1.5 por 0.15. Aquí el QL entonces es 0,17. Bueno, aquí entonces estamos viendo claramente una de las cosas que vamos a necesitar. Vamos a necesitar hacer nuestros monos y sacarle varias cosas. Varias cosas porque lo vamos a tener que ir rayando, agregándole cosas. Y para que esto no se enrede, entonces necesitamos tener varios monitos. Entonces voy a anotar acá yo esos valores. Por ejemplo, acabo de encontrar que el QL para esta losa es de 0,176. El QS, ese es constante para todas. 0,125. En todos los QS son iguales. El QL para esta losa es el que tengo arriba. Es 0,15. Y los QS acá de estas otras, porque todos son QS, valen 0,125. Todos. Esas son cargas uniformemente distribuidas sobre las vigas. Entonces, si están sobre las vigas, quiere decir que aquí tengo una carga extra que tengo que indicar. Por ejemplo, si me vengo acá
Aquí lo que tengo es un QS que vale 0,125. Pero tengo un QS que viene de esta losa y otro que viene de esa losa. Ya tengo dos. O sea, es 0,125 por 2. O sea, 0,25. Entonces la voy a anotar aquí abajo. Esto es de la losa. 0,25. Si me voy acá, aquí tengo un QL que vale 0,15. Y por la viga de abajo, o sea, la losa de abajo, también tengo 0,15. Por lo tanto, en total, tengo 0,30. Acá entonces, en esta parte, esta cosa es 0,3. Entonces aquí podemos hacer una visita para que esto es 2. Y luego tengo acá que es 0,176, pero tengo arriba y tengo abajo, por lo tanto son 2 veces esa carga. Y esto es 0,35 más o menos de eso. Entonces, para la entrega de este trabajo, tendríamos que hacer como, no sé, un diagrama para la losa. Y en otro dibujo completo, para no enredar todo, otro diagrama con las vigas. Ustedes tienen que ir ordenando de la forma que lo puedan entender fácilmente. Por eso digo que esta cuestión no puede pasar mucho tiempo, porque yo creo que ya después de la clase ya se les va a haber olvidado. 0,35, entonces la vas acá, en esta parte. Ahí tengo incluido el precio de las losas. Ahora, las losas, en realidad, como son iguales, entonces arriba va a ser exactamente lo mismo. Entonces acá tengo que agregarle 0,25, aquí 0,30 y acá 0,35. Se fijan que esta cuestión ya se empieza a enredar, no a complicar, pero sí a enredar, porque ya no distingo qué es lo que es cada cosa. Entonces, por eso es conveniente, como les digo, sacar varias copias y empezar a rellenar cada una. Arriba no debería ser como solamente el QL, porque en el del medio van a dos, pero arriba no sería solamente queda uno. No, porque habría dormido con una losa, y la losa tiene el mismo espesor. Es exactamente lo mismo que tengo en el. No, ya. No, la Sí, losa sí. es igual arriba. Me quedo claro. Lo que cambia son las vigas son diferentes. Pero las losas es lo mismo. Ya, pero esto además tiene otro problema. Porque las losas descargan sobre las vigas transversales. Y las vigas transversales ya sabemos que influyen en ese eje. Por ejemplo, si yo me paro aquí, por ejemplo, en esta parte, fíjense, aquí tengo un QS. Acá tengo otro QS. Acá abajo también tengo un QS. Aquí también. O sea, en ambos lados tengo aportes de las losas. Pero a través de este QS, que era 0,125, 2 por 2 son 0,25. Acá abajo también serán 0,25. Pero eso va a influir en esta parte de la viga. La mitad. No, puede ser que queda tal cual. Entonces sería el QS multiplicado por esa distancia, 8,5. Y el QS es 0,25. O sea, el doble, porque es 125 por 2. Y ahora por 3,5. ¿Ya? Por eso digo que hay que estar. O sea, a esto va a tener que darle varias vueltas, porque si no, nos vamos a ver. Entonces, punto 25 por 3,5. Eso me da 0,875. Pero sería el QS dividido por 2, porque es la mitad, y por el 2 de nuevo. No, el QS, ¿qué es lo que está haciendo este famoso QS acá?
tengo un QS de este lado que aporta para allá. Claro. Y tengo otro QS acá que también aporta ahí. Pues. Tengo el doble. Lo mismo tengo acá abajo, que no lo dibujé, pero tengo ahí y tengo acá. Entonces el QS total aquí es 0,25, el doble de eso. Y todo eso por 3,5. Y eso da 0,875. Ahora, el valor es el mismo que tenía antes. Eso es coincidencia. ¿Ya? Pero tengo que sumarlo. Entonces lo que calculé fue este, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que agregarle otra fuerza, 0,875. Aquí también voy a tener lo mismo. Aquí, en esta parte. 0,875. Pero fíjense que acá en la orilla solamente tengo un juez. Porque no tengo losa por acá. Entonces en realidad la carga que tengo en el extremo es la mitad. ¿Sí? O sea, es 0,4. ¿Cuánto voy a tener? 0,4. ¿Cuánto es? 3, ya vamos a poner 0,5. Y lo mismo voy a tener acá al otro lado. 0,40. Y obviamente arriba voy a tener exactamente lo mismo. Pero el QS que viene por acá es distinto al que viene por acá. No, todo bueno. Pero de la losa más grande. Ah, no, la verdad que no, también porque está. el QS depende solamente de esto. Así que son todos iguales. Es el cuello el que va a ir variando, dependiendo de la dimensión de la losa. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ya esa cuestión es un caso. Por eso tengo que tener necesariamente varios monitores. Uno para las losas, uno para las vigas. Bueno, las vigas le puedo sumar las columnas, ya no está. Pero las losas me las hago porque si no, el ruedo va a ser pero enorme. Eso, bueno, acá dije que arriba iba a ser lo mismo, por lo tanto tengo que sumarle el 0,43. Acá tengo que sumar el 0,875 también. 0,875 y acá el 0,43. Y ahí sí que parece que tengo todos los pesos que actúan sobre esa parte de la estructura. Pareciera. O me falta algo. Probablemente me falte lo que me falte sea la albañilería, porque obviamente que aquí van a haber muchos. A lo mejor aquí puede, uno de estos puede estar libre, ¿cierto? Porque la gente pase de ahí para acá. O podemos hacerlo con muros más livianos y no los obviamos. De metal cómic. Eso, metal cómic. No pesan nada, así que yo creo que vamos a hacer eso. Obviamos. ¿Ya? ¿Ya? O sea, aquí se puede obviar en el proyecto del techo. Pero tampoco hay problema porque, ya, supongamos que tengo muros de albañilería. Entonces aquí. Y acá. No en todo, como que solamente acá en el centro. Y aquí, ¿cómo los consideramos? Carga distribuida. Carga distribuida. Vamos a la Eso. Ahora, la norma esa nos da también cuánto pesa la albañilería. La albañilería armada, por ejemplo, que es albañilería armada, esto debiera pesar 1,8 toneladas por metro cúbico. Entonces, es cuestión de cubicarlo, ¿no? O le calculamos el área acá, abajo, y multiplicamos por el peso específico. Y eso va a aparecer como una carga uniformemente distribuida sobre la viga. Y eso sí lo podemos considerar todo abajo, porque también podría ser que consideremos la mitad del muro colgando de arriba, ¿ya? Pero ya eso no es tan relevante.
Entonces, eso sería de esa forma. ¿Ya? Ahora, el ancho del ladrillo es de cuánto? 15, 15, más o menos. 14. 14 por el largo, eso me da el área. Por 1,8 me da el peso por metro lineal. ¿Ya? No, en realidad por largo. Ya. Tenemos el peso propio. Tenemos cargada nuestra estructura con el peso propio. El otro dato, hay un dato que sí necesitamos acá, y es ver, bueno, esas son las cargas que van a actuar sobre cada elemento, pero ¿cuánto es el peso total de este eje? ¿Cuánto pesa? Ese es un dato que necesitamos, ¿no? Y ese dato, bueno, es cuestión de ir sumando. Vamos sumando todas las cargas que tengo acá. Pero aquí tengo cargas puntuales y cargas distribuidas. Bueno, pero las cargas distribuidas es relativamente simple. ¿Cómo hacemos con las cargas distribuidas? Bueno, otra cosa es hacer un resumen primero. Hacer un resumen de todas las cargas. Y ahí a lo mejor es más fácil después sumarlas. ¿Ya? Porque si las sumamos aquí, ya en el enredo. Así que lo mejor que podríamos hacer es un resumen. Tratemos de hacerlo. ¿Vamos a mover todo acá? Y dibujamos de nuevo el eje. Entonces, fíjense que acá arriba, por ejemplo, tengo una carga distribuida total que vale 0,2. Y en esta parte le sumamos 0,25. Entonces, acá tendremos una que vale 0,45. Acá tengo, bueno, el 0,2 más 0,3, 0,5. Y al otro lado tengo 0,35 más 0,2, o sea, 0,55. Lo mismo abajo. Pero aquí tengo 0,25 más 0,25, 0,5. Acá tengo 0,3 más 0,25. O sea, 0,55 aquí. Y acá tengo 0,35 más 0,25, o sea, 0,6. Ya, ahí tengo resumidas las cargas distribuidas. Luego veo cómo están las cargas puntuales. En la parte de abajo no hay ningún problema. 0,45 te mantiene tal cual. Ahora me faltó la parte este era 0,15 y este es... Gracias. Que le vaya bien. No, pero usted fue porque... Tenía que hacer. Ah, tenía que hacer. Todos tenemos que hacer. Siempre. Yo también. ¿Qué hora es? Ah, no. Las unas. Ya. Y lo otro es empezar a sumar las cargas. Por ejemplo, aquí tengo 0,9, tengo 0,43, tengo 0,87. Ya, y esa la transformo en una sola carga. Ya, aquí lo mismo, una sola carga. Una sola carga. Una sola carga. Y lo mismo aquí. ¿Ya? Entonces, esto es mucho más simple, obviamente.
Eso es lo que tenemos que hacer, no lo voy a hacer, pero... Y lo siguiente es ver ahora cuánto pesa en total y para eso tenemos que sumar todo esto. Entonces, el peso total, tengo que sumar las cargas distribuidas. Entonces fíjense que aquí tengo un 0,5 y 0,45. Entonces puedo sumarla. 0,5 más 0,45 por 3,5, porque este tramo mide 3,5 metros. Por lo tanto, ahí tengo toda la carga total allí. Luego tengo acá 0,5 más 0,55 por 4,5. Y luego te he puesto otro más 0,55 más 0,6 por 8. Y ahí tengo el peso que me genera toda la carga distribuida. Y el resto es sumar, por ejemplo, esto. 0,45 tengo 1, 2, 3, 4. Por 4 más 3. Y luego sumo todas las otras cargas puntuales. Más todas las cargas puntuales. Y eso me va a dar un valor. Ese valor por 4. Porque lo voy a necesitar. Está más o menos claro, ¿no? Sí. No, no es claro. ¿Ah? No, yo me perdí un poquito al final. Sí, no, sí, porque es como perderse. Fácilmente perderse. Por eso le van a tener que dedicar un buen tiempo. Ya, por eso les digo, el proyecto tiene que estar luego, para que empiecen a hacer. ¿Cómo van a hacer las notas y las entregas? ¿Cómo van a hacer las notas y las entregas de proyecto? No lo dijimos. Sí lo dijimos. ¿O no? O sea, dijo que iban a hacer 3 entregas. 3 entregas, 3 certámenes. Claro, pero ¿cada cuánto tiempo son las entregas? ¿Y qué porcentaje tiene el proyecto? El proyecto, mira, yo creo que el proyecto, la entrega y el proyecto debieran ser por lo menos el 40% de la nota total. El proyecto y la... Claro, el proyecto en general. El 40%. Las 3 notas son las notas del proyecto, las 3 entregas. Las 3 entregas más el proyecto final. Ya, y eso se promedia 40%. Y los 3 certámenes, o sea, 60%. Pero son certámenes, ¿los certámenes son entregas de esto? No, Ah, no, certámenes son de la materia. Ah, Ya, queda más o menos claro, más o menos más. Sí. Ya. O sea, como, insisto, esta cuestión hay que ser ordenada, hay que tener varios monitos, haciéndolo paso a paso. Sí, una vez que de esto lo voy a subir yo, este ejercicio, que es el mismo. Aquí obviamente está hecho con más delicadeza, y ahí están hechos los monos, varios monos con la misma cuestión. De manera que vayamos un mono para las losas, o un mono para las vigas y columnas pueden ir juntas. Pero a lo mejor no, porque las columnas aparecen como cargas puntuales y las vigas también generan cargas puntuales. Entonces ahí me puedo confundir. Bien, el otro aspecto es la sobrecarga. O sea, también tenemos que ver cómo distribuimos la sobrecarga. Ahora, la sobrecarga, para una estructura como la que han hecho ustedes, un colegio, por ejemplo, debiera ser, también está indicada en la 1537, en la NC, debiera ser alrededor de 300 kilos por metro. O sea, eso es un dato que tenemos. Pero si se fijan, es una carga por unidad de superficie.
O sea, es casi la misma cosa o la misma distribución que hicimos con la losa, porque la sobrecarga actúa sobre toda la losa y actúa como una carga por unidad de superficie. Por lo tanto, esa carga hay que llevarla ahora a las vigas. ¿Cómo se lleva a las vigas? De la misma manera que se hizo con las losas. Entonces va a aparecer como una carga uniformemente distribuida en cada viga, y en los vigas transversales puedan aparecer como cargas puntuales en estos puntos. O sea, hay que aplicar exactamente el mismo criterio. ¿Cuánto era? 300 kilos por metro 300 cuadrado. kilos por metro cuadrado. ¿Ya? O 0,3 toneladas por metro cuadrado. Y luego tenemos, eso va obviamente en una plantilla aparte. Y en una plantilla aparte vamos a tener una situación como esta y vamos a evaluar también cuál es la sobrecarga total. Y luego vienen otros dos aspectos que no son tan complicados. Sí. Uno de ellos es el signo. ¿Cómo consideramos el signo? Y eso también lo vimos la semana pasada. Vimos unos cuadritos, cómo se considera, pero vamos a tratar de hacer algo más rápido. Corremos esto. Entonces, veamos nuevamente nuestro eje. El sismo ya dijimos que actúa como una carga de corte a nivel de la base del edificio. ¿Ya? Es una fuerza grande que se produce aquí que tiende a mover el edificio en este sentido. ¿Ya? Para tratar de simular el efecto que produce esta fuerza, lo que se hace usualmente es considerar cargas horizontales contrarias a la dirección del corte sísmico. ¿Ya? Y a estas cargas le llamamos Q1 y Q2. O sea, Q2. ¿Ya? Y actúan entonces a nivel de las losas, a nivel de entrepiso. Ahora, ¿qué es lo que sucede usualmente? Lo que hacemos es considerar, ahora, primero, decir que este corte depende exclusivamente del peso de la estructura. Por eso es que antes calculamos el peso de ese eje. Depende del peso propio y depende de la sobrecarga. Entonces, ese corte sísmico, U0, es simplemente igual a C por I por P, donde P es igual al peso propio total más un porcentaje de la sobrecarga total. Por eso, una vez que tengamos entonces evaluado lo que pesa ese eje y la sobrecarga que recibe ese eje, entonces podemos calcular este. Y este porcentaje es 0,5 para estructuras de hormigón y 0,25 para estructuras de acero. Como vamos a trabajar con hormigón, nosotros diríamos 0,5.
Y estos Q1 y Q2 se evalúan de acuerdo a la proporción del peso que van a recibir. Por ejemplo, el Q1 va a recibir el peso, en realidad va a recibir todo este peso. ¿Ya? Y el Q2 solamente va a recibir esta parte del peso. Entonces, lo que podemos hacer para hacerlo de manera fácil es simplemente evaluar cuál es la proporción de peso que va a recibir Q1 en relación al peso total y cuál es la proporción de peso que va a recibir Q2 en relación al peso total, como un porcentaje. Hay una fórmula que entrega la norma, es la NCH. Sí, esto es en la NCH 4. Eso sí que les recomiendo que la vean. Y ahí vamos a ver entonces cómo evaluamos a este Q1 y Q2. Hay una fórmula que aparece ahí y entrega todos los datos precisos para evaluar esa fórmula. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros? En el C y en el I. ¿Qué es lo que es el C? Bueno, el C es lo que se conoce como coeficiente sísmico. Ese coeficiente sísmico depende de varias cosas. Entre ellas depende de la condición sísmica del lugar donde vamos a construir. El territorio chileno se divide en 3 franjas sísmicas. La que está hacia la costa, el mar, es la zona sísmica 3. La que está más hacia el valle central, la zona sísmica 2. Y hacia la cordillera, la zona sísmica 1. La 3 obviamente es la más exigente. ¿Y qué es lo que hace por zona sísmica? Entonces establece un pequeño cuadrito, zona sísmica 1, o al revés, 3, creo que le pone con 1. Bueno, da lo mismo en realidad. La cuestión es que aparezca la tercera. Zona sísmica 1, 2 y 3. Y lo que establece la norma es una aceleración sísmica. Para la zona 1 establece 0,2, acá establece 0,3 y 0,4. 0,2 es la aceleración sísmica del lugar. Y este C, además que depende de esto, también depende de una relación que nosotros llamamos, habíamos visto, depende también de las condiciones del suelo, obviamente. ¿Ya? O sea, ya vemos que está dependiendo de la zona sísmica donde se encuentre, depende de las condiciones del suelo y depende de un parámetro que denominamos R, que la norma le llama factor de modificación de la respuesta sísmica. Y ese factor depende del tipo de estructura. O sea, si es una estructura de hormigón, si es una estructura de acero, de madera, albañilería, ese factor de modificación es distinto. Ese es un factor que lo llama R. Factor de modificación de la respuesta sísmica, que en el caso del hormigón simplemente es 7. No necesitamos más explicación. Lo pueden ver en la norma está bien explicado. Para nosotros es 7 y punto. Y si eso es 7, entonces el coeficiente sísmico máximo que nosotros vamos a usar es 0,35. No me olvidó. ¿Qué me puede decir? ¿Llegó esa frase? 0,35 a 0 partido por 10.
O sea, depende entonces del famoso acero, que ya lo tenemos acá, dependiendo de la zona sísmica. ¿Ya? Pero depende de otras cosas más también. Depende también del uso del edificio. A ver, me faltó un parámetro aquí. Aquí me faltó ese. Ese es el coeficiente sísmico máximo. Depende de acero y depende de este S. Y ese depende del tipo de suelo. Y el suelo está clasificado en varias D, E y F. ¿Ya? Para un suelo tipo E, ese valor de S vale 1,8. Para B vale 1,2. Para el C vale 1,05. Y para este vale 1 y para este vale 0. Y para este no tiene valor, que es ya un suelo demasiado bajo. Entonces, si nosotros queremos evaluar este coeficiente sísmico, lo vamos a evaluar con esta expresión. Si estamos en zona sísmica 3, usamos la aceleración sísmica 0,4. Y si nuestro suelo no es muy bueno, debiéramos usar un tipo E. Es decir, el S sería 1,3. Y finalmente es el I que es un coeficiente que depende del uso del edificio. Y tiene tres valores: 1,2, 1 y 0,9. O sea, 0,6, perdón. 0,6. ¿Y a qué se refiere este factor? Es un factor en realidad de importancia de la estructura. Es decir, y usa el valor 1,2 para todos aquellos edificios que durante un sismo no pueden fallar. Edificios gubernamentales, hospitales, cárceles, o no sé qué otro. ¿De los carabineros? Carabineros también. Carabineros, bomberos, pues. O sea, son estructuras que en caso de un sismo grande no pueden fallar porque tienen que seguir funcionando. ¿Ya? Se usa ese coeficiente 1 para todos los demás edificios. O sea, no es que no sean importantes, porque un edificio de departamento por supuesto que es importante, pero perfectamente podría quedar dañado. La cuestión es que no colapse, eso es todo. Pero si queda dañado se puede reparar después. La gente puede salir, o sea, tiene que tener el tiempo de salir de esa estructura y después poder reparar eso. Pero eso no se puede hacer en un hospital. No puede la gente salir y después, no, tiene que estar ahí. Así que no puede por ningún motivo fallar. Y el 0,6 se usa para estructura provisoria, o una bodega, por ejemplo. Ahí no hay ningún problema si es que se cae, no tiene mayor problema. Entonces con eso nosotros vamos a evaluar este coeficiente Q0 y que después lo vamos a repartir acá. Pero lo primero es calcular cuál es el corte sísmico que vamos a aplicar a esa situación. Y una vez que tenemos ese valor, lo vamos a distribuir. Hay unas expresiones que yo creo que ya le subí este apunte en todo caso. Ahí están esas expresiones para distribuir. El viento no lo voy a ver porque en realidad no lo vamos a ocupar. Además que es muy simple de calcular. Con la expresión que están aquí, porque la norma de viento es, pero terrible. O sea, no es como va. Pero en una estructura de hormigón,
el viento es irrelevante. Y una estructura de hormigón incluso de 2 pisos, o sea, menos relevante todavía. El sismo es más importante. En una estructura liviana, una estructura de acero, de madera, obviamente que sí el viento es mucho más importante que el sismo. El sismo prácticamente no le va a hacer nada a una estructura liviana. ¿Por qué? Porque depende del peso. Mientras más pesado, más relevante va a ser el sismo. Entonces, como les insisto, para la próxima semana yo quiero que ya vengan con su proyecto definido. Pero, ¿qué es lo que deberíamos estar definido? La estructura y el tipo de material. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues yo voy a hacer este es mi proyecto. Voy a hacer un edificio de 2 pisos rectangular, no vamos a poner ningún problema con esto. Esta es mi elevación, ese es mi edificio. Puedo tener la pura idea de hacer esto. Ahora, yo, en el caso de ustedes, no quiero que me salga una cuestión rectangular, cuadrada. Entonces, para que les quede más bonita, entonces ustedes le van a atacar este de acá, por ejemplo. Ya, ahí quedó, ya no es totalmente rectangular. ¿Ya? Ahora aquí le puedo sacar esta parte, por ejemplo. Y aquí le voy a hacer una terraza. ¿Ya? A eso me refiero con que sea una cosa un poquito más elaborada. ¿Ya? Esto era para calcular esas cuestiones. ¿Ya? Pero aquí también podemos calcular todo eso. Pero aquí ya, si se fijan, ya quedó una cosa un poquito más entretenida. ¿No? Ahí. ¿Ya? Ahora no tiene por qué tener, no sé, 5 ejes, puede tener 6, 7 ejes. En este sentido, puede tener 4 ejes para allá. O sea, ahí ustedes tienen la palabra.